Buenos días a todos, hermanos encarnados y desencarnados, queridos benefactores que se encuentran aquí el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a dar gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más, entre amigos, entre familia, entre espíritus que buscan crecimiento, que buscan aprender, que buscan mejorar día a día. Te damos gracias, Señor, por la doctrina espírita, por ese consolador prometido que ha venido a abrirnos los ojos en este mundo, ese consolador que ha venido a enseñarnos cómo vivir la verdadera vida, la vida espiritual. Te pedimos, Padre, por todos aquellos hermanos que todavía siguen cerrados a ti, por todos aquellos que no te conocen, pero sobre todo por aquellos que han decidido alejarse de ti, que aún sabiendo tu existencia no logran identificarse con ese camino, que siguen en la oscuridad, que siguen en los vicios. Te pedimos, Señor, de igual manera que nos ayudes a no volver a ese lugar, no volver a ese estado de conciencia en el que alguna vez estuvimos. Te pedimos, Señor, que nos muestres nuestros errores en el día a día, que nos ayudes a reflexionar cada vez que erramos, cada vez que nos alejamos de ti. Son muchas veces, Señor, y sabemos que es bastante duro vivir en el planeta Tierra, pero el hecho de estar cerca de ti lo hace más llevadero. Te pedimos, Señor, por las familias que en este momento tienen a un ser querido enfermo y a esos seres que están luchando con esa enfermedad. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están en hospitales psiquiátricos, en centros de rehabilitación, que se encuentran luchando contra alguna enfermedad mental, contra algún dolor del espíritu. Pedimos por esas madres que no saben dónde están sus hijos, se sienten desamparadas, Señor, porque ahora sabemos que no es una desdicha, tenemos algo que aprender, tenemos algo que trabajar. Pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos que están atrapados en las drogas. Pedimos que les des fuerza y los ayudes a acordarse de ti, que los ayudes para que los benefactores puedan trabajar con ellos, que abran las puertas a la espiritualidad mayor. Pedimos, Señor, por todos esos niños que no te conocen, que no han tenido la oportunidad de tener una familia y una educación, para que sepan que la familia espiritual nunca nos abandona. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos un domingo más, con la oportunidad de aprender tus enseñanzas divinas. Damos la bienvenida a nuestros hermanos desencarnados que vienen a estudiar con nosotros. Y agradecemos infinitamente a los benefactores que nunca nos dejan, que el día de hoy aquí se encuentran. Te pedimos, Señor Jesús, que nos guíe siempre el camino del bien, el mejoramiento moral. No nos dejes nunca volver a caer en las tentaciones banales. Quédate con nosotros, Padre. Ilumina nuestras vidas, la de nuestros seres queridos, hoy y siempre. Que así sea. Que así sea. Gracias, Karen. Vamos a compartir el texto.
La desgracia real. Evangelio en el hogar. Centro Espírita Chico Javier. 15 de septiembre 2024. E 140. La desgracia real. Todos hablan acerca de la desgracia. Todo el mundo la ha experimentado y cree conocer su carácter múltiple. Por mi parte, vengo a deciros que casi todos se equivocan y que la verdadera desgracia de ninguna manera es lo que los hombres, es decir, los desdichados, suponen. Ellos la ven en la miseria, en el fogón sin combustible, en el acreedor que amenaza, en la cuna sin el ángel que antes sonreía, en las lágrimas, en el féretro que se acompaña con sentimiento reverente y el corazón destrozado, en la angustia por la traición, en la rebeldía del orgullo, que aspiraba a vestirse con púrpura y apenas oculta su desnudez bajo los harapos de la vanidad. A todo eso y a muchas otras cosas se aplica el nombre de desgracia en el lenguaje humano. En efecto, se trata de la desgracia para los que solo ven el presente. Con todo, la verdadera desgracia reside en las consecuencias de un hecho, más que en el hecho en sí mismo. Decidme si el acontecimiento más feliz por el momento, pero que acarrea consecuencias funestas, no es, en realidad, más desgraciado que aquel que al principio causa una viva contrariedad y acaba por producir un bien. Decidme si el huracán que arranca vuestros árboles, pero que purifica el aire al disipar los miasmas insalubles que hubiesen causado la muerte, no es más bien una felicidad que una desdicha. Por consiguiente, para juzgar una cosa es necesario tomar en cuenta sus consecuencias. De ese modo, para apreciar lo que es verdaderamente feliz o desgraciado para el hombre, debemos transportarnos hacia más allá de esta vida, porque allí se hacen sentir las consecuencias. Ahora bien, todo lo que recibe el nombre de desgracia según la corta visión humana cesa con la vida corporal y encuentra su compensación en la vida futura. Voy a revelarlos las desgracias con un nuevo aspecto, con el aspecto agradable y florido que acogéis y deseáis con todas las fuerzas de vuestras almas equivocadas. ¿Qué quiere decir? La desgracia es la alegría, el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de la vanidad que acallan la conciencia, oprimen la acción del pensamiento y aturden al hombre en relación con su porvenir. La desgracia es el opio del olvido, al que buscáis con el más ferviente deseo. Aguardad, vosotros los que lloráis, temblad, vosotros los que reís, porque vuestro cuerpo está satisfecho. No se engaña a Dios, no se elude el destino, y las pruebas, acreedoras más despiadadas que la jauría desencadenada por la miseria, acechan vuestro descanso ilusorio para sumergiros sorpresivamente en la agonía de la verdadera desgracia, aquella que sorprende al alma debilitada por la indiferencia y el egoísmo. Así pues, que el espiritismo os esclarezca y vuelva a ubicar bajo su auténtica luz a la verdad y el error, tan extrañamente desfigurados por vuestra ceguera. Entonces procederéis como bravos soldados que, lejos de huir del peligro, prefieren las luchas de los combates arriesgados, antes que la paz que no puede darles ni gloria ni ascensos. ¿Qué le importa al soldado perder en la reyerta sus armas, sus bagajes y su uniforme, con tal de que salga vencedor y con gloria? ¿Qué le importa al que tiene fe en el porvenir dejar en el campo de batalla de la vida su fortuna y su envoltura carnal, con tal de que su alma ingrese radiante en el reino celestial? Delphine de Girardin, París, 1861. Un texto de Allan Kardec del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5.
La siguiente es una historia de Neyo Lucio que se titula El juez recto. Al tribunal de Eliakim ben Jefté, juez respetable y sabio, compareció el negociante Jonathan ben Cafar, arrastrando a Zorobabel, un miserable mendigo. Este hombre, clamó el comerciante furioso, se burló de mí y me hizo una estafa de vastas proporciones. Me vendió un collar de perlas falsas por 5 piezas de oro, aseverando que valían 5,000. Compré las joyas creyendo haber realizado un excelente negocio, descubriendo al final que el precio de ellas es inferior a 2 huevos cocidos. Reclamé directamente contra el mistificador, pero este vagabundo ya me gastó mi valioso dinero. Exijo para él las penas de la justicia. Es ladrón despreciable y condenable. El magistrado, sin embargo, como cultivaba la justicia suprema, recomendó que el acusado a su vez se pronunciase. Gran juez, dijo él tímidamente, reconozco haber transgredido los reglamentos que nos rigen. Entretanto, tengo mis 2 hijos tirados en la cama y en balde procuro trabajo digno, pues siempre me lo niegan con el pretexto de mi edad y mi pobre presentación. Realmente engañé a mi prójimo y soy criminal, pero prometo rescatar mi débito tan pronto como pueda. El juez meditó largamente y sentenció. Para Zorobabel, el mendigo, 5 bastonazos entre 4 paredes, a fin de que aprenda a sufrir honestamente, sin asaltar la bolsa de sus semejantes. Y para Jonathan, el mercader, 20 bastonazos en la plaza pública, de modo que no abuse más de los humildes. El negociante protestó desesperado. ¿Qué oigo? ¿Soy víctima de un ladrón y debo pagar por faltas que no cometí? Iniquidad, iniquidad. El magistrado, sin embargo, batió fuerte con un martillo sobre la mesa, llamando la atención de los presentes, y esclareció en voz alta. Jonathan ben Cafar, la justicia verdadera no reside en la tierra para examinar las apariencias. Zorobabel, el vagabundo, jefe de una familia infeliz, te hurtó 5 piezas de oro con el propósito de socorrer a los hijos desventurados. Con todo, tú, a tu vez, intentaste robar a él, valiéndote del infortunio que lo persigue, apoderándote de un objeto que creíste que valía 5,000 piezas de oro al irrisorio precio de 5. ¿Quién es más nocivo a la sociedad delante del Dios? ¿El mísero hambriento que roba un pan con el fin de matar el hambre de sus hijos? ¿O el hombre que ya atendido por la bondad del Eterno, con los dones de la fortuna y de la habilidad, que absorbe para sí una panadería entera a fin de abusar con cálculo la indigencia ajena? Quien hurta por necesidad puede ser un loco, pero quien acumula riquezas indefinidamente sin movilizarlas en el trabajo constructivo o en la práctica del bien, con absoluta despreocupación por las angustias de los pobres, muchas veces pasará por inteligente y sagaz a los ojos de aquellos que, en el mundo, adormecen en el egoísmo y en la ambición desmedida. Pero es malhechor delante del Todopoderoso, que nos juzgará a todos en el momento oportuno. Y bajo la vigilancia de guardias robustos, Zorobabel recibió 5 bastonazos en una sala de puertas lacradas, para aprender a sufrir sin robar. Y Jonathan cosechó 20 en la plaza pública, de modo de no explotar más, sin escrúpulos, la miseria, la simplicidad y la confianza del pueblo. Del libro Alborada Cristiana, dictado por Neyo Lucio en psicografía de Chico Francisco Cándido Javier. Muchas gracias. Gracias, Rebeca y Carito, por la lectura. Karen, por la oración. Bueno, cuando pensamos en la palabra desgracia, ¿no? Enseguida nos viene a la mente una enfermedad, poner una enfermedad así repentina, ¿no? Hola fuerte, mi amor. La pérdida de un ser querido también. Y no hablamos de que estuvo sufriendo en el hospital 2 años y que uno se lo espera venir, ¿no? Algo repentino, sí. Perder un empleo también, ¿no? Un empleo, un simple empleo es el sustento de una casa, pone pan sobre la mesa. Perder repentinamente el empleo, una catástrofe natural, como dice el texto,
Entonces estamos acostumbrados a juzgar los acontecimientos de manera inmediata, ¿sí? Por el dolor repentino que causan o también por el efecto de sorpresa que nos causan. Y raramente medimos las consecuencias a largo plazo. Ahora, como nos dice el texto, la verdadera desgracia reside en las consecuencias de un hecho, más que en el hecho en sí. Y para nosotros, nuestra visión es muy limitada. Tenemos conciencia desde el aquí y ahora, y mismo para nosotros espíritas, ¿no? Que sabemos que somos almas inmortales, que venimos caminando hace mucho tiempo, no tenemos ningún recuerdo de experiencias pasadas. Entonces, es difícil para nosotros medir las consecuencias de hechos cometidos en el pasado, por ejemplo. Y cuando esas consecuencias afloran, no entendemos la causa y la mayoría de las veces nos sentimos injusticiados. La enfermedad que llega o, en fin, sea lo que sea. Entonces, creo que es muy importante entender esa dinámica, ya que una vida terrestre es muy corta, aunque no lo parezca, en la eternidad es un abrir y cerrar de ojos. Y es importante que salgamos de ese inmediatismo y que empecemos a vivir nuestras vidas o por lo menos a tomar en cuenta, ¿no? Nuestra alma inmortal, tomar en cuenta, ¿no? El tiempo, ¿no? Que va más allá de nuestra vida terrestre. Por ejemplo, podíamos ver, todos conocemos a esa persona, ¿no? Que ante los ojos de los demás siempre fue una persona buena, que no le hizo mal a nadie, que tiene hábitos saludables, que vive con moderación, y un buen día de la nada aparece un cáncer. O en un niño, por ejemplo, un niño pequeño, ¿no? Que nace con una enfermedad o de pequeño tiene una enfermedad, y nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está la justicia divina? A final de cuentas. Entonces, desde el punto de vista del inmediatismo del aquí y ahora, es terrible, pero para su espíritu es lo que necesitaba para ajustar cuentas con la ley divina, para aprender una lección, para superar una prueba. Entonces, para su vida material sí es una desgracia, para su alma es una posibilidad de curación. Entonces, si vemos el mismo hecho sobre 500 años, nos daríamos cuenta al final que fue más una bendición que una desgracia, a final de cuentas. Y siempre hay un dicho, se me hace que es budista, que dice que aquel que planta un árbol sabiendo que nunca aprovechará de su sombra, que nunca va a beneficiar de su sombra, está empezando a entender cómo esa dinámica. Entonces, creo que para nosotros sí la dinámica, perdón, la desgracia de manera así inmediata puede parecer así como una desgracia, pero a final de cuentas no tenemos la visión necesaria para medir si es una desgracia o no. Sí. Yo creo que es una cuestión de perspectiva, ¿no? Que tenemos la perspectiva humana y tenemos la perspectiva espiritual. Entonces, la diferencia entre estas dos es la comprensión del propósito del alma, la comprensión del propósito del espíritu. Entonces, lo que es una desgracia en la materia puede ser una bendición para el espíritu. Y lo que es una bendición en la materia muchas veces es una desgracia para el espíritu. Como nos dice el texto, la desgracia es la alegría, el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de nuestra vanidad. Para los ojos del mundo, el placer es una bendición. La satisfacción de nuestro ego, la superficialidad, la vanidad es una bendición, ¿no? Pero para el espíritu es catastrófico. Entonces, para nosotros es una urgencia, ¿no? En este cambio de perspectiva, como dijo el Seba, de vivir como espíritus inmortales. Ahora, los dos textos nos invitan a reflexionar sobre eso, sobre la verdadera desgracia, pero también sobre el concepto de justicia, ¿no? Sobre todo el concepto de justicia divina, en el contexto de la justicia divina. Cuando hicimos nosotros este estudio en portugués, yo me recuerdo que César enfatizó mucho en la diferencia sobre el resultado y consecuencia. Y creo que es fundamental entender esto, pero porque no son las mismas cosas. Voy a dar un ejemplo.
yo pensé así como en un empleo, ¿no? Por ejemplo, postulo para un empleo y miento sobre mis capacidades, miento sobre mi formación académica, busco palancas para obtener este empleo, puedo hasta sobornar a alguien. Eh, Quizás este empleo lo quiero para una agenda personal, ¿no? Por ejemplo, para poder tener poder sobre los demás, para poder tener más dinero para satisfacción de mis vicios. Entonces, obtengo el empleo, ese es un resultado, es algo que se mide, es un resultado inmediato. Ahora, las consecuencias se refiere a lo que ocurre como resultado de esas acciones, que es algo más complejo y no siempre es inmediato. En este ejemplo que doy del empleo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias ligadas a este acto? Pone que quitarle la oportunidad a alguien que sí merecía el puesto de forma honesta, y si esa persona necesitaba absolutamente ese empleo para sobrevivir y alimentar a su familia, o si esa persona termina odiándome porque sabía de mi proceder, entonces hay consecuencias, siempre consecuencias ligadas a nuestro acto que no necesariamente vemos o que no necesariamente tenemos esa conciencia. Entonces, para la justicia del mundo, el haber obtenido este empleo de forma en que lo tuve está bien, ¿no? Siempre estamos con la guerra del más fuerte, la guerra del más hábil, como la historia de nuestro texto, ¿no? El comprador dijo, uche, hice Negocio. un negociazo, ¿no? Entonces, eso es para los ojos del mundo, pero para la justicia divina, ¿qué hay con la justicia divina? La justicia divina no se limita solo a juzgar el resultado de un acto, porque parece bueno, en realidad obtuve un empleo, parece algo bueno, pero no es solamente el resultado, sino también que considera todo el proceso, considera las intenciones detrás de las acciones que llevaron a ese resultado. Y frente a la justicia divina tendremos que responder por aquello que lo contraría. Por todo aquello que va contra las leyes divinas, vamos a responder tarde o temprano. Entonces, muchas veces un acto parece bueno o aparentemente bueno y puede estar basado en acciones deshonestas que llevan a consecuencias nefastas al final, ¿no? Y algo que es construido con acciones malas deja un rastro de consecuencias malas. Entonces es por eso que Geraldine nos dice, ¿no? La desgracia real reside en la consecuencia de un hecho más que en el hecho mismo. Para nosotros es una reflexión profunda de cómo pues, llegamos a ciertas acciones, ¿no? Las consecuencias, realmente las consecuencias de nuestras acciones que la mayoría del tiempo pasan desapercibidas por nosotros. Y también nos muestra cómo en realidad actuamos por egoísmo, ¿no? Porque no sé si se acuerdan cuando hablábamos del tráfico, ¿no? Que no nos metíamos así en la fila delante del otro. Entonces, o sea, ¿qué tenemos de más nosotros de los demás? ¿Por qué mi tiempo es más valioso? O como dice Yuri en el empleo, ¿por qué yo valdría más que otro para ese empleo? ¿Por qué tendría que pasar por esos métodos para obtener el empleo? Y uno termina acabando diciendo, no, pero también mi familia, los míos, pero acaba siendo egoísmo. No, acaba siendo el motor detrás de eso, acaba siendo el egoísmo siempre. Entonces, soy más valioso que los demás. O sea, entonces cuando dicen, pero vivimos en un mundo en la jungla, en un mundo de tiburones y el más fuerte gana, o sea, está todo de punta cabeza acá, todo comparado a la ley divina y al mundo espiritual. No, acá los humildes no es una cualidad acá, no, o sea, el más fuerte gana acá en este mundo. Entonces, bueno, abrimos para comentarios, reflexiones. Karen. No sé si Marisol levantó la mano también. ¿No? No, ok, Karen. Karen. Hola, buenos días. Estaba, bueno, escuchando, ¿no? Escuchando la reflexión y estaba pensando, sí, como por ejemplo una desgracia, o sea, ustedes daban como consecuencias negativas, o sea, ahora sí como que ajá, el resultado negativo, pero también pensaba, por ejemplo, el resultado positivo, ¿no? Lo que para nosotros vemos como una desgracia, en realidad puede ser algo muy beneficioso para el espíritu, como lo decían. Y de verdad me llegó así como el recuerdo, no sé si ya lo compartí aquí, pero la primera vez que yo tuve o sea, que despertó mi mediumnidad,
y no me dejarán mentir mi tía Caro y Caro que estaban ahí conmigo presentes esa noche. Este, fue como mi primer encuentro con hermanos desencarnados, ¿no? Y fue algo muy fuerte para mí y obviamente corrí al rescate de Yuri y recuerdo que me dijo, ora, ¿no? O sea, ponte una oración y ponte a orar, a orar. Y yo estaba parada en una ventana y enfrente tenía una iglesia y yo empecé a orar así con todas mis fuerzas, de verdad, así oré, oré, oré y pedí como mucha ayuda y fuerza y así. Estábamos en un cuarto piso y afuera de la ventana se dibujó una flecha. O sea, pero de verdad fue algo muy impactante porque se materializó algo que yo nunca había visto. Y hasta le dije a Caro como, ay, pero esto no estaba, ¿verdad? Me dijo, no, no estaba. Y fue algo como muy impresionante porque realmente el poder de mi oración me permitió poder ver como algo que se materializaba. Y cuando yo busqué qué significaba esa flecha hacia arriba, decía como, significa dar pelea, significa que lo que te pasan, aunque sea negativo, es lo mejor para ti. Y yo me quedé así como, ¿qué? O sea, era algo así, era un poco más profundo, pero a grandes rasgos decía que ese acontecimiento significaba lo mejor para mí, aunque fuera duro o doloroso. Y yo me quedé así como, ¿cómo? O sea, yo no lo entendí en ese momento, de verdad, ¿no? Pero ahora reflexionando me doy cuenta que pues los benefactores estuvieron ahí en todo momento, ¿no? O sea, en todo momento permitiéndome vivir un proceso duro, pero sabiendo que era lo mejor para mí y para mi espíritu. Entonces, justo ahorita con esta lectura así me llegó a la cabeza y dije, para mí ese momento era una desgracia total. O sea, para mí mi vida estaba cambiando por completo, era un momento muy doloroso, así, de verdad para mí era una verdadera desgracia. O sea, yo decía, es que cómo voy a continuar con este dolor, con esta, o sea, no voy a poder, ¿no? Y bueno, eso fue hace, que será casi ya 2 años o 3 años más o menos, 2 años creo. Y, y me doy cuenta que sí, que, que fue una verdadera bendición, ¿no? O sea, justo yo investigué qué significaba cuando se manifestaba una flecha así hacia arriba. Y sí, precisamente era dar batalla, ¿no? O sea, dar batalla con esa oscuridad y entender que lo que estaba viviendo precisamente era lo mejor para mí, aunque pareciera duro o doloroso. Entonces, no sé, ahorita me llegó el recuerdo y lo quería compartir porque, o sea, yo puedo decir cómo el espiritismo, no sé, me salvó la vida y, y de verdad yo lo veía como lo peor que me estaba pasando en la vida. O sea, ese es el dolor más grande que he sentido, ¿no? O sea, vivir este proceso y en realidad fue lo mejor que le pudo haber pasado a mi espíritu. O sea, la consecuencia definitivamente fue mucho mejor porque me permitió tomar otro camino. O sea, me permitió por completo cambiar el rumbo y sí, muchas veces como situaciones de nuestro día a día pueden parecer lo más dolorosos, pero creo que cuando tenemos ya esa visión espírita, híjole, se abre así como un panorama tan amplio, tan grande y como decía el texto, ¿no? Podemos ver más allá, o sea, más allá de la vida terrenal. Entonces, creo que cuando aprendemos a abrir los ojos espíritas, en cada acontecimiento de la vida vemos como una oportunidad para aprender y crecer. Gracias. Gracias, Karen. Esmeralda. Sí, buenos días a todos. Pues sí, muy de acuerdo con Karen. Creo que es bien importante, lo veo así, que sentimos que vamos avanzando, pero conforme vamos avanzando también se nos empiezan a presentar pruebitas como que un poquito más fuertes como para decir, a ver, dices que ya estás más preparadita y ya estás aquí y como que viene algo más fuertecito, así como que, ay Dios, ¿y ahora cómo? Entonces, yo gracias al espiritismo he visto que tenemos fortaleza. Yo en lo personal tengo la fortaleza que no pensé tener. Estoy pasando por un proceso de salud pues un poquito
fuertecito, pero sé que es una prueba más y ya no lo veo como lo veía antes de llorar y llorar y el mundo se va a acabar. Pues sí, volteo y veo a mis hijos y me angustio un poco, pero no como estaría en otros tiempos. Entonces digo, ay, caray. Y también, como dice Karen, me han dado muchas, muchas señales, así como la flechita, como comenté ella, como espadas, como cosas así que busco en el significado y dice, Dios mío, sí he sentido difícil y me dicen todavía que viene más, digo, pues nomás dame fuerza, porque pues sí es complicado, pero sí es cierto, o sea, la mediunidad la ve uno como un castigo, una maldición, y ya cuando empiezas a agarrar un poquito más dices, qué bendición tan grande. Y pues lo único que se dice es no me sueltes de tu mano, Señor, y vamos, porque pues sí, pero es algo muy bonito ya cuando empezamos a entender esto. Pues es mi opinión. Gracias. Gracias, Esmeralda. Gracias, Esmeralda. Dice César que los que venimos con la mediunidad ya como proceso dentro de nuestro plan reencarnatorio es porque somos almas muy endeudadas. Entonces, que se nos da la oportunidad de enmendar nuestras faltas, porque a veces la gente piensa, dice, la mediunidad es un don que Dios te da. No es un don, podría decirse que es un don porque, bueno, ayuda a las demás personas, pero en realidad es simplemente la consecuencia de nuestros actos y que por nosotros, nos fue concedida por misericordia divina para enmendar nuestros errores. Entonces, nunca debemos ver a los mediums como personas elevadas, porque realmente lo que somos personas muy inferiores que están rescatando deudas y que están, pues, en ese proceso. Quería decir algo con lo que dijo Esmeralda, algo muy importante que dijo. Dijo que ella no creía ser lo suficientemente fuerte, ¿no? Pero que cuando llegaban esos eventos descubría que lo era. Entonces ahí vemos que Dios nos conoce mucho mejor que nosotros, porque si Él nos manda esas pruebas es porque Él sabe que tenemos la capacidad. Y realmente seamos honestos con nosotros mismos. ¿Quién acá realmente se sobrepasaría así tanto si no llegarían esos momentos de dolor, esos momentos de prueba? O sea, no lo haríamos. Si no es necesario, no lo haríamos. Simplemente no creceríamos. Permaneceríamos en la ociosidad, en la pereza, en los placeres. No nos moveríamos para nada. Entonces, Dios sabe lo que hace con nosotros. Nos conoce mejor que nosotros mismos. O sea, Dice el espiritismo que el dolor, el sufrimiento, las pruebas, las expiaciones son ese aguijón que nos da ese envión, ¿no? Que nos despierta, que nos hace movimentarnos. Entonces muchas veces uno pues dice, esta desgracia, estas pruebas, estas expiaciones. Finalmente uno debería decir, gracias Señor por enviarme estas pruebas, gracias por enviarme estas expiaciones, porque gracias a eso estoy avanzando, gracias a eso estoy entendiendo, estoy cumpliendo mi propósito, pero desgraciadamente pues no llegamos ahí, ¿no? Si hay alguien ahí que me dé la dica, ¿cómo se dice? estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Carolina o Rebeca. Pues precisamente estábamos hablando de eso, ¿no? El hecho de lo que estás platicando, de las pruebas, ¿no? La palabra que aquí menciona es la desgracia. Fíjate que ya vamos a cumplir casi un año de una desgracia física que hubo aquí en Acapulco, que fue el huracán. A mí me cambió la vida totalmente, de sentir que lo tenía todo en un instante, sentir que no tenía nada, pero sobre todo sentirme como en un peligro, ¿sabes? Mi hermana y yo pasamos como situaciones muy difíciles después de eso. Y eso a mí me cambió la vida. Yo no lo había visto, ¿sabes? No fue algo que, es algo que todavía sigo trabajando, porque sí deja. No, fíjate que lo que verdaderamente a nosotros nos impactó no fue el huracán como tal, fue ver todo lo que pasó después, ¿sabes? Pero no sé, Dios manda a los ángeles que tiene que mandar y nos tocó pasar este proceso juntas, yo la fui a buscar, pasamos un momento bastante fuerte cuando bajamos 23 pisos porque vivimos en un edificio.
y mientras reventaba todos los cristales y todo y nosotras corríamos para resguardarnos, o sea, eso fue como para mí un momento como de la naturaleza, pero realmente el momento para mí que lo hablamos Marisol y yo es lo que pasa después con el ser humano, ¿sabes? Eh, vi como muchas cosas buenas, malas, y lo que sí te puedo decir es que no fue una desgracia, ¿sabes? Fue un abrirme los ojos, un abrirme los ojos y Dios manda esto porque realmente, ¿sabes? Necesitábamos como todos aprender lo que nos correspondía aprender. Perdón, es que aquí nuestro amiguito nos está, también quiere hablar. Eh, y bueno, pues nada, la verdad es que es algo que lo quería compartir, me nació compartir porque la verdad es que la vida me ha cambiado después de eso. Entiendes muchas cosas, te aterrizas, como que yo mi mamá siempre me ha dicho, hija, con los pies en la tierra, pero realmente a veces, ¿sabes? Necesitas como que la vida te dé un buen trancazo para poder como entender muchas cosas. Eso para mí, no sé, lo quise compartir que pues ya vamos a conmemorar un año y yo la verdad es que lo que yo le agradezco a Dios es pues el habernos dado la vida y sobre todo la experiencia. Creo que esto es lo que nunca voy a olvidar, la experiencia y cómo manejarlo y cómo salir adelante después, ¿sabes? Entonces, pues nada, no sé si quieras comentar algo. Sí, del texto lo que más me llamó la atención creo que hay cositas que estimulan como una red interna de entendimientos y de conexiones. Y justamente esa parte de las consecuencias, ¿no? O sea, que no es por el acto en sí, sino por las consecuencias que acarrea. Creo que tendemos nosotros como humanos, pues de la conciencia limitada e ignorante, a juzgar las situaciones por buenas o malas dependiendo de o nuestro pobre entendimiento, ¿no? Nuestra escasa información o visión. Entonces, esta parte de las consecuencias para mí es como entender que las consecuencias son enviadas de Dios. O sea, sí nosotros las construimos con nuestras acciones, pero es como enviar el mensaje a través de nuestras acciones. Dios procesa la información y regresa a manera de consecuencia, ¿no? Entonces, creo que eso me abrió el entendimiento de decir sí, o sea, no juzgues por el hecho o el acto, sino qué es lo que esa acción o ese evento trajo consigo, ¿no? Y es ahí donde uno aprende a agradecer, como dice Rebeca, ¿no? O sea, no, para la mayoría de los acapulqueños fue lo peor que pudo haber pasado. Yo fui a un temazcal como unos 2 meses, 3 meses después, y había personas que estaban, o sea, todavía ahí en ese momento de victimismo, de no, es que el huracán es lo peor que nos pasó y que nunca jamás se vuelva a repetir algo así, o sea, No. y yo me sentí súper mal porque estábamos adentro del temazcal y de pronto se abrió esa comunicación y yo ya me salí toda, sí, no, todo el mundo empezó a hablar de eso, yo me sentía como que todo así, sentía que me estaba, aparte del calor, la deshidratación, temazcal de 4 horas y la gente exponiendo pues todos sus dolores y ese victimismo que dije, híjole, no, hombre, o sea, no hemos entendido nada realmente, o sea, no hay una capacidad de decir qué estamos haciendo mal para que lleguen estas consecuencias a nosotros, ¿sabes? Y justamente César en algún estudio comentó cómo es que estas situaciones, como el texto lo dice, o sea, sucede para limpiar toda una atmósfera que nosotros construimos con nuestros pensamientos. O sea, vamos lanzando pensamientos catastróficos y enfermos y esta atmósfera se vuelve tan nociva que Dios dice, vamos a limpiar y tiene que mandar algo duro para que se limpie. Entonces, qué complicado, ¿no? Para nosotros entender esto y más pues cuando no hay una educación
pues evangélica, una educación pues espírita, ¿no? En este sentido. Entonces yo creo que sí tenemos que aperturarnos un poquito más a entender que las situaciones que nos pasan, por más difíciles que sean, y me incluyo porque a veces estoy ahí en el ojo del huracán del problema y digo, híjole, o sea, me cuesta trabajo, ¿no? Pero ya que pasa, ya que se suavizan las cosas, digo, claro, tenía que suceder, tenía que pasar por eso para entender esto otro, para trabajar esto otro, para limpiar también mi campo energético mental, porque a veces pues también me desvío, ¿no? Y caigo en el egoísmo y caigo en el automatismo de la vida pues cotidiana y material, y me olvido de orar y me olvido de agarrar un libro o sea, de estudiar por gusto, por instruirme, ¿no? O sea, estudio lo básico y lo necesario para los estudios que ya, yo digo, por qué no dar ese extra? ¿Por qué no ir un poco más allá pues de lo necesario, ¿no? Para seguir sumando pues a este alimento verdadero, ¿no? Que es el del alma y no lo que realmente se queda aquí, que es temporal, material y que solamente nos viene a ayudar pues a trabajar y a cumplir en este abrir y cerrar de ojos tan transitorio, ¿no? Y fíjate que también lo que no se trabaja, Dios te vuelve a mandar una y otra vez las pruebas. Yo digo, ya, esta semana me pasó y dije, ya entendí, creo que ya entendí, mándame otra prueba, mándamela, pero ya ahora sí como con más conciencia, con más, porque la verdad se te va y uno dice, sí, amor propio, sí, que no sé qué, y de repente pasa una cosa que yo digo, Dios mío, aquí salió el ego, salió la vanidad, ¿cómo? Dije, no puede ser posible, ¿sabes? Entonces hay que estar muy despiertos, ¿eh? Yo sí, esta semana sí, yo también dije, wow, con esta humildad de decir, no, hay que seguir trabajando porque todavía este tema del ego, está presente, está duro, pero con ganas y voluntad de seguir estudiando, ¿no? Sí, Sí, ese es el problema de todos los días, porque no solo cuando encarnamos acá nos olvidamos de que somos un espíritu, de que tenemos, pero todos los días, o sea, hoy estudiamos, 2 horas después, uno vuelve a la vida y se olvidó de todo. O sea, vuelve de nuevo a todas las mismas, Patrones mismos defectos, comportamentales. mismos patrones mentales, y no se olvida. Y es así, o sea, somos tan limitados en esa, estoy consciente de acá, ahora, en un segundo. Entonces, todo el resto no, me olvidé todo. Tan rápido que, bueno, es difícil. Mirna, Sí, hola. Yo regreso un poco a lo de los obsesores. Yo creo que hay momentos en que siento que los dejan sin conciencia. Ahí no pueden orar, no pueden. Y Mirna, por ejemplo, trabajó en el Teletón y hay muchos niños, muchísimos, pues hay cosas de la mente, hay cosas, esas personas que no tienen la conciencia de ver las consecuencias o de imaginarse o de simplemente pedir a Dios, porque hay niños pues retrasados mental, pero totalmente. ¿Qué pasa cuando se pierde la conciencia de completamente en este mundo material, pues? ¿O no existe eso de perder conciencia en este mundo material? seguido, Mirna, cuando son así niños que tienen, que están muy, muy enfermos, seguidos son pruebas para los padres o expiaciones para los padres. Porque uno dice, ve, el niño nace y no, o sea, hay que nacen como un legumbre, así que tiene que estar o conectados o que no. Entonces, más que nada, o niños que se mueren muy, muy pequeños, así, 2, 3 meses, son más que nada pruebas y expiaciones para los padres. Aunque el niño también, ¿no? Y todo es perfecto, todo lo que pasa acá, mismo que uno dice, no, pero vivimos en un mundo de oscuridad y acá está todo mal, pero porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, hay una razón. Entonces cada quien está como cumpliendo su papel, mismo los obsesores, y lo hacen hasta que Dios lo permite. Y cuando Dios dice, bueno, o aprendió o esto cambia, ahí cambia la cosa. Pero si no, no hay así coincidencias o... La semana pasada hablábamos que no hay, yo les mencionaba que no hay víctimas, ¿no? Simplemente
es la consecuencia de nuestros actos. Entonces, como dice Sebastián, pueden ser, cada caso es un caso, Mirna, y puede ser que sí sea una prueba para los padres. También puede ser que esos, la mayoría de los niños que nacen así con discapacidades son espíritus que en otras vidas se suicidaron. Entonces vienen como a cumplir ese rescate de deudas llegando de esa forma. Incluso hay unos que se suicidan tantas veces que Dios en su misericordia los hace venir, vienen con tanta discapacidad para que no tengan esa capacidad de suicidarse de nuevo y romper esos ciclos también. Entonces, realmente todo está bajo la mirada del Señor. Entonces, no hay nada que salga de la normal, no hay nada que sea desgracia, no hay nada que sea, no hay ninguno que es víctima. Ahora, con respecto a la conciencia, sí, son hermanos nuestros que no tienen esa conciencia, pero nadie está solo. Nunca nadie. Todo el mundo tenemos nuestro ángel de la guarda. Todo el mundo tenemos espíritus protectores, espíritus familiares que están ahí ayudándonos. Y te voy a dar un ejemplo así bien concreto. Ustedes dos, Mirna no estaba en la capacidad ni de pensar, ni de raciocinar, no estaba en la capacidad ni siquiera de participar. Para todos aquellos que no tienen la historia de Mirna, Elizabeth, la hija de Arturo y de Mirna, Mirna ya había llegado al estado, vamos a decir, a lo que le llamamos nosotros la subyugación, que es lo que le dirían en el catolicismo la posesión. En el espiritismo no existe la posesión, hay la subyugación. Entonces Elizabeth ya estaba en ese punto de subyugación. Y estando ella no con la capacidad ni de participar a los estudios ni las oraciones, Mirna y Arturo empezaron a hacerlo y fueron ellos los medios en los que los benefactores usaron para llegar a Elizabeth. Entonces ella no tenía conciencia, Mirna, pero ustedes dos fueron utilizados para llegar a ella y ahora Elizabeth es una persona completamente diferente. Entonces, eso te da la prueba a ti misma, porque lo vivieron en carne propia, de que nadie nunca está solo y que Dios utiliza a otros para ayudar a sus propios hijos. Entonces, qué más quieres? Como se responde a tu pregunta, tu propia vivencia. Entonces, nunca estamos solos. Y aparte, también estaba pensando, uno habla de esos niños que no tienen conciencia, pero la mayoría de la gente están buenos, sanos y no tienen conciencia de nada, viven completamente dormidos o sea, entonces no, eso de falta de conciencia. Y eso es lo que nos dice el texto, ¿no? Cuando dice la desgracia es el opio del olvido, ¿no? Todo el mundo se le olvida lo que vino, o sea, nuestra conciencia está tan dormida que, o sea, pasamos la vida batidos, como dicen en portugués, no sé cómo se le dice en español, así como barridos, sin darnos cuenta, dormidos de nada. Pero voy a regresar a esa frase, pero vamos a pasar la palabra a Antonio. Antonio. Mirna, espero que se haya respondido a tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Antonio. Nada más quería compartir ¿se escucha bien? Quería compartir que hay una psicografía que escuché hace poco que tradujeron al español de un centro espírita en Brasil, donde una persona que había muerto, bueno, que desencarnó y que en su última encarnación había tenido síndrome de Down, comparte su experiencia de por qué nació con síndrome de Down. Y decía, la voy a compartir en el grupo, pero decía que en su última encarnación y por muchas encarnaciones había sido una persona que había sido muy endurecida, una persona que no tenía contacto con las personas, que no le gustaba convivir, que no le gustaba como dar amor. Entonces nació con síndrome de Down porque sabemos, las personas con síndrome de Down son como muy desinhibidas en esa parte como amorosa, ¿no? Entonces, cada caso es un caso, pero ella comparte como su experiencia personal, en donde nace con síndrome de Down para aprender a amar. Y está muy bonita la psicografía. De hecho, yo le escribí a la persona porque le dije, ¿de dónde sacaste esa psicografía? ¿De dónde es? Y ella me respondió que era de un centro espírita que ella la había traducido al español. Gracias, Antonio. Realmente hay muchos testimonios tan bonitos así de cómo la misericordia divina nos da todas las oportunidades. El problema es que no las aprovechamos, pero las oportunidades siempre están ahí. Hay una frase de Manuel donde él dice que en esencia todos somos iguales, ¿no? Que todos
Él dice, lo único que diferencia a las almas es el esfuerzo que hacen para su progreso, porque las bendiciones divinas son dadas a todos de la misma forma. Entonces, realmente todos tenemos más de lo que necesitamos, pero o no las aprovechamos o los aprovechamos de forma incorrecta. Entonces, David. Sí, hola, buenos días. Gracias por la apertura y por el tema. Quería comentar, bueno, he estado ocupado un poco con mi madre en cuestión de su salud y bueno, no he estado suficientemente en las últimas sesiones, pero sigo el proceso y el autoaprendizaje de alguna forma, ¿no? Con los audios y con todo el material que disponemos. Quería comentar rápido. Recién pasó el día de la prevención del suicidio, el 10 de septiembre. Y bueno, varias iniciativas espíritas se han hecho con el afán de divulgar esto de la importancia o poner el foco en la parte del suicidio, ¿no? Como un mal, digámoslo así, bastante delicado para los seres humanos, para nuestros hermanos. Y lo más importante, pues obviamente es prevenirlo, es informar, es divulgar de alguna forma, ¿no? Y tocante al punto, ciertamente, o sea, este universo, pese a que lo veamos como imperfecto, está dentro del sistema armónico universal, o sea, obviamente en planos mayores donde hay seres que no tienen deudas, que ya pagaron sus deudas, que ya han aprendido la lección del amor incondicional, pues viven en condiciones totalmente diferentes, ¿no? O sea, hay paz, hay armonía, hay salud, hay bienestar, hay juventud eterna, hay energía para dar y básicamente la dan bien, o sea, no se atreven a utilizar o a violentar la ley del amor, la ley del respeto al prójimo y el amor al Padre. Sin embargo, en este sistema, en este planeta, pues estamos en mundo de expiación y pruebas todavía, y las condiciones parecieran más injustas, parecieran difíciles, parecieran caóticas, pareciera que no hay un orden, pero dentro del desorden hay un orden implícito. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo de alguna forma a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de constelaciones familiares, a nivel colectivo, a nivel como planeta, pues solamente lo que hemos generado en el pasado y que posiblemente estamos generando. Entonces, referente al comentario que hacía Mirna, me recordó dos cosas. Uno, hay un caso, como comentaba también Antonio, que es muy parecido, de una persona, eso lo dijo Chico Javier, me voy rápido, que básicamente este individuo ya llevaba como unas 10 encarnaciones sucesivas donde se había suicidado. Entonces él mismo y con el apoyo de los guías superiores programaron y establecieron que iban a ser ciego y sordo y que creo que no iba a tener brazos para que no se volviera a suicidar. Iba a tener obviamente las piernas, pero básicamente se cortó lo que podía generar que se suicidara. Sin embargo, en la última encarnación, teniendo una madre bastante pobre y limitada, se preguntó a Chico Javier la situación de por qué esa persona en ese momento le habían diagnosticado que necesitaban cortarle las piernas por una enfermedad X, ¿no? Entonces, la gente, y uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que Dios en su justeza y en su magnanimidad, por su amor incondicional para sus hijos, haya permitido que este pobre niño o individuo, jovencito, pues estuviera así, ¿no? Que no puede ver, no puede oír, no tiene brazos y que finalmente le van a cortar las dos piernas. Es algo injusto. Entonces, eso es la visión humana. Somos como bastante miopes para ver la justeza y el sentido del progreso, ¿no? Dentro de un aparente mal. Entonces, lo que pasaba ciertamente es eso, o sea, que se le tenían que cortar las piernas porque a través de esa enfermedad y a través de los médicos que hicieron un diagnóstico correcto, le tenían que cortar las piernas, era por una razón de salud, pero la salud mayor era la salud que tenía que ver con el alma, porque realmente ese individuo en esa 10ª encarnación o 11ª estaba intentando usar las piernas para precipitarse, o sea, para destruirse completamente. Entonces él en conciencia humana pues no sabía lo que estaba pasando, pero tenía el impulso de autodestrucción porque ella llevaba 10 encarnaciones anteriores con eso. Entonces la única manera que la ley misericordiosa del Padre iba a dispensar un mayor tiempo era precisamente que esa posibilidad de usar las piernas para tirarse al abismo pues no sucediera y pudiera tener un poquito, así sea unas horas, unos días o unos meses más para poderlo sostener en el plano y que esa memoria, digámoslo así, fuera disminuyendo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, también rápidamente comentando el caso de las personas que aparentemente no tienen raciocinio, personas que están como locas desde nacimiento, que se volvieron locas y pasaron 20 o 30 años en la locura, en la inconsciencia,
no es así. O sea, sucede que el alma está viviendo, está experimentando las experiencias del cuerpo y aunque no tenga razonamiento mental, ese sentido de lo que para nosotros es ilógico es bastante lógico y adecuado para el alma. Es decir, 30, 40, 50 años de inconsciencia no es inconsciencia, es ciertamente la necesidad que tiene el alma de aprender. Entonces creo que tenemos que ir más allá de querer, de alguna forma de tratar de medir a Dios y a sus leyes con nuestras medidas, porque nuestras medidas, aunque sean las perfectas, son muy imperfectas, aunque sean científicas, psicológicas o del tipo que sea, nos quedamos cortos ante la sabiduría infinita y amorosa de Dios. Nada más, gracias. Gracias. Gracias, David. Esa historia es muy bonita, realmente demuestra la misericordia del Señor. Y dice André Luis, creo que dice que nuestro cerebro no tiene la capacidad para abarcar la grandeza del Señor, ¿no? Para abarcar sus leyes. No tenemos lo que necesitamos para esa comprensión. Todavía somos muy pequeños moralmente, intelectualmente. Rebeca. Ahí está. Tengo una duda, ¿no? Están hablando ahorita tengo entendido de que, por ejemplo, cuando son sordos es porque no vinieron a escuchar algo, o sea, o no sé, o sea, no sé, Yuri, si me puedes ayudar, Sebastián, ayudar con ese tema, o sea, ¿por qué viene alguien en condiciones de sordera? ¿Qué quieres que explique? Cada caso es un caso. Es que mi hermana está aquí diciendo, Sí. yo, ¿qué quieres que explique? Es que somos 5 mujeres en la familia y 3 son sordas, son mis hermanas. Entonces, de las 5, lo curioso, bueno, no es curioso, digo, la mayor, después sigo yo, después Marisol, que está aquí, y Mayra y Adrianita son sordas. La mayor y las últimas 2 son sordas. Entonces, como que me quedo ahorita pensando y digo, bueno, ¿de dónde viene como esto? ¿Cómo poder como investigar un poquito más, sabes? No sé de dónde encontrar este tipo de respuestas. Esa pregunta, Rebeca, ya fue lanzada para César y entonces en nuestro segundo video sobre las enfermedades hereditarias vamos a hablar un poco específicamente sobre este caso, sin mencionar que es para ustedes, claro está. Pero Claro. vamos a hablar sobre eso. Pero en todo esto hay la afinidad, ¿no? Hay una afinidad entre almas. O sea, ¿por qué nacen 3 personas con los mismos problemas en la misma familia, ¿no? Puede ser la afinidad, puede ser también que ese sentido no fue utilizado correctamente en vidas pasadas y ahora es una forma de recuperar eso. Entonces, pueden ser muchas las causas, Rebeca, Pero pero no quiere decir que no, no quieren escuchar algo. Sí, sé que se dice eso, ¿no? En las redes sociales, no Sí. quiere decir necesariamente eso. No traten de... Hay un propósito detrás de todo eso, que va mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Pero no es necesariamente que no quieren escuchar lo que dicen las otras hermanas o los padres o no. No, pero creo que César en su respuesta nos va a nos va a esclarecer mucho más esclarecer que más. eso. Lo que nosotros hablábamos, me hace que esta mañana o antier, no sé, hablábamos de a veces cómo tenemos las situaciones ahorita estamos hablando de eso, de cómo hay ciertas situaciones, ciertas problemáticas y uno muchas veces se engancha en eso, ¿no? Decir, bueno, ok, en este caso, ¿no? Que mis hermanas tienen sordera y que estamos queriendo tratar de entender. ¿Para ti qué te va a servir entender? No es para mí entender, sino más que todo, bueno, yo lo he visto como una bendición. Siento que por ellas he salido como avante a muchas cosas de la vida que creo que sin ellas no sería lo que soy, ¿sabes? O sea, o no desarrollaría como ciertas habilidades. No sé, siento que Imagínate al que contrario, ellas me vinieron a ayudar a mí. eso, o sea, imagina que esas almas escogieron venir a ayudar a tu familia, sacrificándose a ellas mismas con eso. Entonces, Sí. puede ser tantas las posibilidades, como hay tantos espíritus, como hay tantas circunstancias. Entonces, simplemente saber ya, tenemos esto, vimos esta ciudad, y ahora,
¿y ahora cómo trabajo con esto? ¿Ahora cómo vivo con esto? ¿Ahora cómo ayudo a los demás con esto? ¿Cómo esta experiencia me puede servir para ayudar a otras familias que viven en las mismas situaciones? Entonces, Sí, y simplemente, sabes, perdón, Yuri, ¿y sabes qué es lo más, bueno, lo que a mí me gusta? Que las tres, bueno, toda la familia es como, está muy conectada como con con esta divinidad, ¿sabes? O sea, todos estudiamos, por ejemplo, mis hermanas, una es testigo de Jehová, otra es cristiana, entonces realmente todas estamos como en ese camino de búsqueda y como con este amor, ¿sabes? O sea, hay mucho amor entre toda la familia. O sea, no sé, yo creo que sí viene más que todo a enseñarnos. Pero hace parte de nuestra naturaleza esa curiosidad, ¿no? De querer saber qué fue en otras vidas, por qué será esto, por qué será lo otro. Y está bien, yo creo que es bastante humano eso. Pero, no sé, quizás si no hubiera sido sorda, ninguna se hubiera dirigido hacia Dios, por ejemplo. Entonces no quiere decir que no quiso escuchar algo o que mal usó su oído, es simplemente una forma como para que dirija su vida hacia lo superior, hacia arriba, ¿no? Puede ser también. desarrollar otras habilidades que si no tuviera esa, vamos a decir, Esa dificultad, Pueden condición. ser muchas cosas, ¿no? Exacto. Antonio levantó la mano. Ah, sí, sí, Rebeca. Es que Marisol quiere decir algo, Di. Marisol, Sí, mi hermana está aquí. Hola, no había hablado. lánzate, Marisol, sin miedo al éxito. Ya me lanzo. No, complementando lo que decía mi hermana, yo creo que más que querer saber es una manera de también ayudarlas nosotras. Y ahora que sabemos esta información de que ya gracias nos han compartido, es un método como para poder alinear o ver de qué manera las podemos ayudar para que venimos, sabemos que venimos a esta tierra a trabajar, ¿no? Entonces, y sí, en parte curiosidad del por qué nos saltó a nosotras esa situación de nacer con pérdida total del oído, ¿no? Entonces, pues es simple, mera curiosidad, porque ellas han sido un gran ejemplo de vida y de que todo se puede. Entonces, yo que sí lo tengo todo, no me hace falta nada, ¿por qué me voy a limitar a hacer ciertas cosas, ¿no? O ciertas cosas que debo de hacer, ¿no? Y mis hermanas que no tienen la facilidad de escuchar, como dices, desarrollan otros sentidos muy intensamente y yo las admiro porque han hecho su vida como cualquier otra persona que no le hace falta nada. Entonces, es también como que ellas me ponen un ejemplo de no limitarme, porque yo las veo como otras personas que nacieron completamente normal. Y mi mamá siempre nos ha enseñado eso, que de hecho nunca fueron a escuelas especiales, siempre fueron a escuelas normales. Y siempre nos han enseñado que pues ellas son normales, o sea, mi mamá siempre las vio normales. Sí les hace falta el oído y sí le vamos a dar terapia y sí le vamos a echar ganas y sí vamos a hacer esto y el otro, pero nunca limitándolas al, no, es que tú no puedes porque no oyes, ¿no? O no puedes porque aquello, el otro, o sea, nunca más. Entonces, fue una prueba para mis padres, sí, y también para nosotras en la escuela, porque yo con mi hermana mayor siempre la tuve pegada a mí, o sea, íbamos en el mismo salón todo el tiempo, o sea, fueron 10 años de tener a mi hermana mayor conmigo, yo la ayudaba con todas las tareas y eso, entonces, pero fue una prueba también para mí porque pues era casi mi sombra, o sea, estaba conmigo todo el tiempo. Y ahora volteo y digo, ok, qué bueno que la ayudé, ¿no? Para mí fue una prueba porque también quieres estar sola, quieres tu independencia, quieres pues, hacer tus cosas. Y estaba mi hermana ahí todo el tiempo conmigo. Entonces, pues ahora lo veo, volteo y digo, ella ya es completamente independiente y eso me da mucho gusto, pero pues está ahí como que latente el por qué.
Y ellas también se lo preguntan y en su momento se lo dijeron a mis papás, ¿por qué nací sorda, mamá? ¿Por qué nací sorda, papá? Y pues como padres, me imagino que es un golpe que dices, ay, no sé cómo explicarle a mi hija, ¿no? O tú como hermana, ¿por qué yo nací oyente? O sea, ¿por qué mis hermanas nacieron sordas? Entonces, es esa como forma, pero no es tanto morbo, sino cómo poderlas ayudar a que sus almas también se purifiquen en este mundo y a qué vinieron a trabajar. Sí, Ese es mi comentario. con la doctrina van a recibir las herramientas para poder ayudarlas y seguir adelante, pues parecen no ir bastante bien. Parecen ser un gran equipo todas ustedes. Yo tengo Felicidades. una respuesta. ¿Por qué? Porque está dentro del plan divino. No más. Entonces vamos a pasar la palabra a Antonio. Antonio. Nada más quería comentar acerca de, escucha, Marisol le había compartido ya un video una vez de un libro que se llama que se llama 15 vidas pasadas, de Amalia Domingo Soler, y ella pregunta a su guía espiritual, el padre Germán, acerca de, porque hay gente que le escribía a ella y le decía, oye, tengo una persona que nació sin extremidades o que nació con esta deficiencia mental o tiene una vida muy difícil. Y ella le preguntaba a su guía y su guía le respondía en base a las vidas pasadas de esa persona para poder entender. Es un libro muy interesante porque te abre una serie de posibilidades que nosotros, en nuestra visión tan limitada, a veces juzgamos y decimos, ¿por qué? Y no podemos entender el porqué de las consecuencias de las encarnaciones de cada quien. Claro que cada caso es un caso y que no podemos decir que es igual para todos, entonces sería como prácticamente adivinar o estaríamos suponiendo el hecho de poder decir algo en esos casos tan particulares, porque incluso en que las tres hayan venido a encarnar en esta vida con ese mismo problema, aunque las tres sé que son diferentes rangos cada una, puede que haya sido por diferentes causas, o puede que hayan vivido una experiencia juntas las tres que las hayan llevado a esa misma consecuencia. Entonces realmente no podemos saber. Lo único que yo les puedo compartir es que si realmente quieren saber, porque yo también, yo soy muy curioso y en su momento yo también preguntaba muchas cosas de mí, o de mis amigos y así, porque tengo un amigo, por ejemplo, mis mejores amigos nació sin una extremidad, le falta su brazo izquierdo y él así nació. Y yo como que siempre me ha preguntado y él siempre está fascinado por la Segunda Guerra Mundial, le encantan la Segunda Guerra Mundial, los documentales. Y una vez me platicó que entrando, fue a un viaje a Estados Unidos y entró a un barco, dice que no pensaba, que no quería ir y al final entró. Y dice que cuando entró que se sintió que él ya había estado ahí y que vio como, dice que vio como en su recuerdo imágenes de haber estado ahí, de haber vivido ahí. Entonces como que cuando me platicó, dije, ok, quizá fue por ahí, ¿no? Y lo único que puedo compartir yo es que por medio del espiritismo, de los estudios, como por intuición, muchas veces nos van dando las respuestas. A mí me han dado muchas respuestas de cosas mías que yo me he preguntado y que por estudios, estando aquí pegado, y me van dando como mensajes por intuición y ahí va recibiendo los mensajes que uno pues, está buscando o quiere saber. Sí, gracias, Antonio. Nos acabó el tiempo, compañero. Sí, ya. Me quedé pensando eso, la historia que contó David del niño ese que le cortaron las piernas. Y Jesús también nos decía, por ejemplo, si tu mano te va a servir a pecar, te conviene cortarla y tirar al fuego. O si tu ojo te va a hacer pecar, te conviene arrancártelo y tirarlo al fuego. Entonces Jesús nos está diciendo, no, si alguno de tus miembros te va a servir para dañar tu alma, no, te conviene cortarte la mano directamente. Y estaba pensando también así en las bienaventuranzas, que la semana pasada les había hablado del Sermón de la Montaña, que empieza con las bienaventuranzas.
y que todo es así, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, los que tienen sed de justicia, ¿no? Porque serán saciados. Entonces, los que sufren, ¿no? Por amor a Cristo, por seguir sus enseñanzas o por seguirlo a Él. Entonces, sí, en esta tierra sufriremos, ¿no? Por querer ser buenos o por querer seguir la ley divina. Y entonces Jesús nos está invitando, ¿no? A aceptar ese sufrimiento, ¿no? Que nos cabe en esta vida, ¿no? Porque simplemente estamos cosechando lo que plantamos, porque somos almas enfermas. ¿Ah? Y la doctrina nos dice, ¿no? Básicamente que la tierra está considerada como un hospital o como una prisión también. Y estaba reflexionando sobre eso, ¿no? Es como en Eh, escuela también. como una escuela también, ¿no? Que acabamos aprendiendo lecciones, ¿no? Y, y si transponemos eso a nuestras vidas aquí terrenas, ¿no? Nadie entra, por ejemplo, a un hospital donde sabe que se va a quedar 3 meses en el hospital pensando que va a ir a vivir alegrías y alegrías y fiestas. No, si estoy enfermo y entro a un hospital 3 meses, sé que esos 3 meses van a ser dolorosos, no voy a poder hacer lo que quiero hacer. Voy a tener que permanecer en el hospital eh, curándome. Si entro a una prisión por una condena, no sé, de 1 año, sé que ese año no va a ser un año de fiestas y de alegría. No, voy a cumplir mi condena y voy a sufrir por 1 año, porque es lo que me corresponde, porque tengo que ajustarme con la ley. Ahora, en nuestro caso, también somos enfermos del alma y estamos en ese hospital. Entonces no venimos acá a curarnos, no a vivir, a pasarla de alegría en alegría, de fiesta en fiesta. Entonces como que siempre a todo precio intentamos evitar todos esos inconfortos, todos esos dolores, todo lo que no nos da placer en realidad. Pero la verdad es que estamos aquí para curarnos en un hospital o estamos cumpliendo una condena, tratando de ajustarnos con la ley divina. ¿Ah? Y por consecuente también aprendiendo algo. Entonces, es como el texto que nos habla, ¿no? De ese soldado que entra al campo de batalla y que pierde su arma, pierde todo, pero al final sale victorioso, ¿no? Entonces, nosotros también somos ese soldado que vino aquí a luchar, o ese enfermo que vino aquí a curarse, o ese criminal que vino a cumplir su condena. Entonces, no nos adelantará para nada ir buscando el próximo viaje, la próxima pareja, la próxima distracción, no básicamente. Entonces, tenemos que enfocarnos realmente en lo que vinimos a hacer acá. Y creo que la doctrina espírita nos da ese entendimiento de qué estamos haciendo acá. Y como lo había dicho, una vida terrena es muy corta. A nosotros nos puede parecer, no voy a pasar 80 años sufriendo, pero no es nada, no para curar mi alma, en realidad. Y con Yuri estábamos hablando esta mañana y decíamos, mismo así, mismo sabiendo que estamos aquí en este plano para cumplir lo que tenemos que cumplir, mismo Jesús nos invita a aceptar ese sufrimiento, ¿no? Y como dice la doctrina, a sufrir bien. Mismo así, Dios en su misericordia nos da momentos de alegría. Tener un hijo, no es una alegría increíble tener una familia, un hogar, no tener recursos. Entonces no es tan mal así, ¿no? Como parecemos verlo, percibirlo, ¿no? Sí estamos aquí para hacer ese trabajo, para sanar, pero también la vida nos ofrece, ¿no? Momentos de claridad, de felicidad también. Siempre tenemos la oportunidad, ¿no? Y vamos a terminar nuestro encuentro, pero yo quería una frase del texto que yo creo que engloba un poco lo que Geraldine, ¿cómo se llama? Geraldine nos quiere decir y que está con el segundo texto, que para mí fue un parágrafo que un poco describe nuestro recorrido aquí en el mundo. Ella dice, la desgracia es el opio del olvido, al que buscáis con el más ferviente deseo.
Ahorita Sebastián dijo, no queremos sufrir, siempre estamos buscando, siempre estamos queriendo distraernos, ¿no? El opio, los opioides son una droga que normalmente se utiliza para proporcionar alivio, para el dolor, para el sufrimiento, ¿no? Pero es solamente para adormecer, no resuelve los problemas a la raíz. Entonces el opio del olvido que buscáis, dice, con más ferviente deseo, lo que simboliza para mí en mi entendimiento es que nosotros normalmente buscamos siempre distracciones, buscamos los placeres efímeros para escapar del sufrimiento emocional, mental, espiritual que tenemos, ¿no? Buscamos siempre los ruidos del mundo para callar nuestros ruidos internos. Ella continúa, aguardar vosotros los que lloráis, lo que acaba de decir Sebastián. Jesús nos dijo, bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados. Entonces Geraldine y Jesús nos incitan a esa paciencia frente a las luchas, frente a las dificultades, porque el dolor, el sufrimiento siempre tienen un propósito. Y si son bien vividos, llevan al crecimiento personal, como dijimos hace rato. Entonces es para nosotros tener paciencia. Todo mal es pasajero, todo sufrimiento termina por pasar, ¿no? Después de la tormenta siempre sale el sol. Y ella dice, temblad vosotros los que reís porque vuestro cuerpo está satisfecho. Aquellos que buscan las satisfacciones, los placeres materiales, la felicidad solo es temporal y superficial. La risa, la felicidad es siempre engañosa cuando se basa en la satisfacción del cuerpo, que es lo que todo el mundo buscamos, y no en la satisfacción del alma. Cuando dice vuestro cuerpo está satisfecho, para los que buscan los placeres de la materia, para que buscan los placeres efímeros, la satisfacción, esa excitación de los sentidos, esa es la gloria, la recompensa ya está ahí, en el goce, en la excitación de estos sentidos. Entonces dice, no se engaña a Dios y no se elude el destino. Eso no creo que sea tan necesario explicar. Para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay una apariencia que valga. Todos, sin excepción, enfrentamos y enfrentaremos las consecuencias de nuestras elecciones y acciones. La justicia divina es inevitable y no podemos escapar ni de las pruebas, ni de las expiaciones, ni de los desafíos. No escapamos de la ley divina. Las pruebas, dice ella, las pruebas acreedoras más despiadadas que la jauría desencadenada por la miseria. Viene a lo mismo, toda consecuencia de nuestros actos regresa a nosotros como pruebas y expiaciones. Debemos, hay que pagar, nadie se escapa. Puede parecer duro, pero realmente es algo que dijo Carolina, sí, o sea, somos nosotros mismos que nos pusimos en esa situación. Otra cosa es que no nos acordemos o que no tengamos conciencia, pero la responsabilidad es siempre nuestra. Dios es infinitamente bueno y justo y sus leyes divinas también lo son. Somos deudores y nuestros deudores son las pruebas y las expiaciones. Entonces, ¿qué más? Acechan vuestro descanso ilusorio para sumergirnos sorpresivamente en la agonía de la verdadera desgracia, aquella que sorprende el alma debilitada por la indiferencia y el egoísmo. Aquellos que viven dormidos, y me incluyo ahí en todo esto, ¿no? Cuando digo aquellos, estamos todos nosotros. Entonces, aquellos que viven dormidos en las ilusiones de la materia, pensando que la felicidad es un placer, aquellos que tienen una vida material confortable, sin haberse preocupado por ayudar a los demás, aquellos que viven en la indiferencia del dolor ajeno, en la indiferencia de los gritos de su propia alma, aquellos que piensan que vinieron a la tierra a descansar, a ser felices en el mundo de las apariencias, de las vanidades, todos aquellos que viven para el cuerpo sin preocuparse de alimentar el alma, después del desencarne, somos como estas almas sorprendidas. Nos damos cuenta que la verdadera desgracia es haber desperdiciado el tiempo en algo que realmente pereció, que es la materia. La desgracia real es darse cuenta que solo acumulamos más egoísmo, más orgullo,
La verdadera desgracia es darse cuenta que salimos de esta encarnación más endeudados con las leyes de nuestro Padre que cuando entramos. Esa es la verdadera desgracia para nosotros. Entonces llegamos del otro lado sorprendidos, creyéndonos víctimas, porque nos dice el negociante del texto, ¿cómo? Dice, ¿cómo? Si yo soy víctima de un ladrón y debo pagar por faltas que no cometí, iniquidad, iniquidad. En realidad somos nosotros los que estamos renegando contra Dios. Somos nosotros que la mayoría del tiempo nos sentimos víctimas, injusticiados, cuando todo es consecuencia de nuestros actos. Entonces, realmente para mí esa frase me cayó como balde de agua fría, ¿no? Despierta, o sea, date cuenta de cuál es tu verdadera desgracia en este mundo, porque ahorita nosotros tenemos, creo yo que tenemos esa conciencia de darnos cuenta cuál es nuestra desgracia real. Analicemos nuestros comportamientos, analicemos nuestros objetivos y nos vamos a dar cuenta que pues sí estamos en la miseria, compañeros. Entonces, realmente es fundamental para nosotros despertar de este aturdimiento, reconocer que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, no se encuentra en el placer efímero. Debemos abrir nuestros ojos a esta realidad que nos rodea y entender que nuestra existencia siempre tiene un propósito más profundo. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos tiene un impacto en el mundo y en la vida de los demás. Tiene consecuencias ligadas a esos actos. Entonces, es un llamado que la doctrina nos hace siempre de dejar atrás la indiferencia, de dejar atrás el egoísmo, de comenzar a cultivar la compasión, la empatía, la verdadera riqueza o la verdadera felicidad se encuentra realmente en el amor que damos, en las manos que extendemos a nuestros hermanos, en el tiempo que dedicamos a alimentar nuestras almas, alimentar las almas de nuestros hermanos. Y realmente al final de nuestra vida nunca vamos a ser juzgados por lo que poseemos, sino que vamos a ser juzgados por la forma en cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. Y cuando digo juzgados, somos nosotros mismos, nuestra propia conciencia. Entonces, en lugar de ser esas víctimas de nuestras propias ilusiones, tenemos que ser ese cambio, ¿no? Elegir ser esos agentes de cambio y buscar siempre el bienestar de nuestros hermanos, de nuestro propio bienestar a través de la ayuda de nuestros hermanos y el crecimiento espiritual. Entonces, esa es nuestra verdadera desgracia. Convirtamos esa desgracia en felicidad, mis hermanos. Vamos a terminar. Si no hay una inspiración de último minuto. Agradeciéndoles a todos por sus presencias, por compartir sus experiencias, por permitirnos que podamos crecer juntos. Entonces los invito a aprovechar de estos últimos momentos en la presencia de nuestros queridos benefactores, de nuestro amado Jesús. Tomamos este momento, Señor, en el que abrimos nuestros corazones y finalmente podemos agradecerte del fondo del corazón, Señor, tu presencia en nuestras vidas, tu infinito amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, que nos llega a cada momento, en el momento de cada despertar, el momento, Señor, en que encontramos alimentos en nuestra mesa, en aquellos momentos en que podemos
sonreír con nuestros hermanos, compartir momentos de calidad. Agradecemos por cada momento que nos es permitido hablar de tu presencia y de tu amor en nuestras vidas. Estamos agradecidos, Señor, por esa bondad que tuviste de venir a este mundo, a traer nuestro ejemplo de amor, de humildad, de compasión hacia nuestros semejantes. Gracias, Señor, porque antes de ti no conocíamos el valor de la vida. No conocíamos que todos son hijos del mismo Padre, que todos somos hermanos en Dios. Tenemos que tener tolerancia y compasión, indulgencia. Si queremos, Señor, acercarnos a ti, simplemente tenemos que amar. Ayúdanos, Señor, que el amor crezca en nuestros corazones, que se impregne en nuestras almas y en nuestro espíritu, para que podamos finalmente ser dignos de tu benevolencia. Pedimos, Señor, hoy en este día, por todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados, que aún no te conocen. Pedimos por todos ellos, Señor, porque aquel que te conoce puede cambiar su vida. Aquel que te entiende puede ser una mejor persona. Aquel Señor que te tiene presente en cada momento puede finalmente florecer en este camino de piedra. Hoy, Señor, abrimos nuestros corazones y te pedimos que entres, Señor, que podamos guardarte por la eternidad, Señor. Que podamos caminar en este mundo con la certeza de que tu presencia está ahí a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos, amparándonos, incitándonos a ser mejores personas. Eres el más grande regalo, Señor, que recibimos de nuestro Padre. Agradecemos, Señor, a tus mensajeros, tus queridos benefactores, los ángeles de la guarda de cada uno de nosotros, quienes con tanto amor nos sostienen. Que sean para nosotros, Señor, una fortaleza, un puerto seguro, nuestra fuente de inspiración. Bendice, Señor, nuestro día, nuestra vida y a todos nuestros hermanos en el mundo. Quédate siempre con nosotros, Señor. Y recibe aquello que hay de mejor en nosotros mismos. Aunque sea pequeño, nos dedicamos a ti, Señor. Bendito seas, querido Maestro, hoy y siempre. Gracias.